Ahora procedemos a ver presupuestos de venta. ¿En qué consisten? El presupuesto, como bien sabemos, es un plan financiero utilizado por una empresa y que normalmente debe de pensar con elaborar el presupuesto de ventas como tal, ya que esta es la base para lo que denominamos el presupuesto maestro, que incluye todas las áreas, tanto erogaciones e ingresos. Las ventas, por lo tanto, constituyen la principal fuente de ingresos de una organización y de ahí parten, como hemos platicado anteriormente, eh, qué es lo que debo de comprar y por lo tanto qué es lo que debo de gastar y si estos ingresos son suficientes para poder cubrir los egresos proyectados. ¿Qué se considera como venta? Es una transacción mercantil que representa, uno, la entrega o cesión de un artículo, una partida de mercancías, propiedades o bienes, un derecho o un servicio a cambio o mediante la recepción de efectivo, una promesa de pago o equivalentes en dinero por cualquier combinación de estos. O sea, se aplica a cualquier transacción en la cual se entrega algo y en compensación se recibe otra cosa. O sea, alguien da, alguien recibe. Va en doble vía. Yo vendo algo, o sea, estoy entregando un bien o prestando un servicio y en contraparte o recibo dinero o una promesa de que me van a pagar, que es lo que decían, entonces se vuelve mi cliente o me da otro bien o me presta otro servicio a cambio, que es lo que denominamos trueque. Algo que se da muy frecuentemente en nuestro medio, en esto último, es el caso de vehículos, que te dicen, mira, te doy este vehículo y a cambio puedo recibirte el otro más ribete. O sea, una parte es cambiar un producto por otro más un complemento en efectivo. Entonces, por lo tanto, un presupuesto de venta puede definirse como aquel documento que representa las estimaciones en términos cuantitativos, o sea, de cantidad, los niveles de ingresos futuros de una organización basados en un pronóstico de ventas. Claro, debe complementarse con el respectivo presupuesto de gastos. El presupuesto de ventas debe incluir productos o servicios que se comercializarán tanto en unidades como en valores para saber cuál es la variable que podría influir más. Si estamos vendiendo más unidades, que eso es lo ideal, o creer que estamos vendiendo más cuando simplemente lo que se hizo fue aumentar el precio de venta. O sea, prácticamente seguimos vendiendo la misma cantidad. Lo ideal es que suban los dos factores, la unidad y el valor en quetzales. Venta, venta, venta. Muchas veces uno como gerente de ventas lo que tiene en su cabeza es dándole vueltas, la cuota del mes, el número del mes, el objetivo del mes, el presupuesto de ventas del mes. Y tenemos a nuestros vendedores con la misma historia. Hay que vender. Vender es urgente y estamos de acuerdo. Nada ocurre hasta que no se venda algo. Sin embargo, es un fundamental, es un pilar básico de cualquier gerente de ventas el poder tener un pronóstico y un presupuesto de ventas para saber hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos y saber también por dónde nos vamos quedando, cuánto nos hace falta, cuánto nos estamos pasando o qué acciones o qué tácticas debemos utilizar o estrategias adicionales para poder lograr promover la venta, cumplir el ciclo y lograr los resultados por los cuales nos están pagando siempre. Y como mencionábamos en otra videoconferencia anterior, que el plan de remuneración, es decir, nuestro variable, nuestro salario, llegue completo de una manera adecuada para seguir avanzando en nuestros proyectos personales.
Sin embargo, escuchamos y he estado en muchas organizaciones donde la escucha activa que hago de cara a los vendedores es este estribillo que resuena todavía en mi mente: vender, vender, vender. Y es cierto, hay que vender, pero hay que vender con un pronóstico. Debemos de saber cuando está empezando un periodo fiscal, por ejemplo, o un periodo determinado de una compañía, cuánto va a ser la venta del mes 1 hasta el mes 12. ¿Cuál va a ser el producto que vamos a vender más? El azul, el negro, el blanco. ¿En cuántas unidades? En 24 unidades por caja, en 48 unidades por caja, en 72 unidades por caja. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el aceite que más vamos a rotar, que vamos a generar la venta? ¿Cuál va a ser el tamaño de la llanta que más vamos a traer o a importar para nuestra venta? ¿De qué color será la camisa que queremos lograr colocar más? Todo eso se logra gracias a los pronósticos y a los presupuestos de ventas, que todas las compañías, al igual que usted y yo, tenemos la obligación de cumplir, de procesar, de analizar y de tener siempre presente en nuestras cabezas. ¿Cuál es ese pronóstico? Pero ahora bien, hemos hablado de pronósticos y como vamos a ver, es de vital importancia para nosotros como gerentes poder determinar qué es un pronóstico de ventas. Y vamos a ver a continuación cuáles son algunos de esos pronósticos que se nos vienen a menudo y que podemos utilizar algunas técnicas. Hay técnicas cualitativas y hay técnicas cuantitativas. Y vamos a empezar por la parte cualitativa. Como decía ahora, es de vital importancia que un gerente tenga la oportunidad de ver su pronóstico hacia adelante y que tenga alguna idea de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? No somos adivinos, no sabemos qué vamos a lograr cumplir de aquí a septiembre, de aquí a octubre, o a diciembre, o el próximo periodo, o dentro de 3 años, para nada. Eso se logra gracias a la anticipación y a los debidos planes, ¿verdad? Esa es la importancia de hacer planes con anticipación. De otra manera, muchas veces no tendría sentido planear por parte nuestra, ¿verdad? Y habría que negar muchas cosas de lo que ya hemos visto en el entrenamiento, como por ejemplo la parte de la planificación que habíamos visto en otra sesión, en otra videoconferencia. Ahora bien, muchas veces nosotros como gerentes nunca vemos la necesidad o no siempre estamos de acuerdo, en concordancia con la compañía, de que necesitemos realizar un pronóstico. Por muchas razones. Por frecuencia, porque nos quita mucho tiempo, según nuestro pensar, porque se retrasa hasta el último momento, porque es una estimación precipitada. Y aquí es donde entra en juego la aplicación de las técnicas cualitativas, que son aquellas que se utilizan a juicio o subjetivas. En realidad, vamos a eliminar ese sesgo y lo que queremos es utilizar para hacer nuestros pronósticos, ya sean a corto plazo, por ejemplo, hasta 3 meses en el futuro. En realidad se usan para fines tácticos: una promoción, un descuento, una importación breve, un lanzamiento de un producto pequeño, o un relanzamiento más bien, perdón. Esa tendencia general es de que no hayan tantas fluctuaciones. Pueden ser pronósticos a mediano plazo, ¿verdad?, que tienen implicaciones directas para quienes lo hacen, muchas veces desde el punto de vista del presupuesto, de la parte financiera, ¿verdad? O los pronósticos que se hacen a largo plazo, cuando se hablan ya de años, inclusive 2, 3 años, que queremos hacer, qué va a ser nuestra industria de aquí a 10 años, ¿verdad? Así que es importante comentar todo este tipo de pronósticos y cómo va a ser la aplicabilidad. Entrando en detalle, muchas veces las empresas utilizan algunas funciones como base fundamental y algunas técnicas. Y dentro de cada uno de los tipos de pronóstico, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo que mencionábamos anteriormente, también es importante que algunas áreas se involucren, como por ejemplo la parte de producción, el área de compras, la parte de recursos humanos. ¿Por qué recursos humanos? Se preguntarán. Tal vez producción y compras es un poco más claro, ¿verdad?, para nuestro entender. Pero recursos humanos puede ser que dependa de cuánto más vayamos a incrementar la venta, el área de recursos humanos va a tener que utilizar los procesos para reclutar, para capacitar y para contratar nuevos vendedores. También la parte financiera: cuáles serán los costos, cuál será el impacto financiero que tendrá en nuestra organización ese pronóstico, cuánto dinero tendremos que estar desembolsando. ¿Será que lo estamos vendiendo o será que no lo vamos a vender? Es una pregunta. Investigación y desarrollo, por supuesto, ¿verdad? Cuando hay asuntos de tecnología, por ejemplo, y las cifras de ventas no se cumplen. Cuando la vida, digamos, de un producto, el vencimiento es importante. Y finalmente, para marketing, cuando se necesita formular los colegas de mercadeo, las estrategias de ventas y los planes promocionales que le ayuden a alcanzar las ventas pronosticadas. Recordemos algo:
ventas o el área comercial va muy de la mano con mercadeo y con trade marketing. Es un detalle importante, así como también para hacer ventas o reclutamiento de producto, reclutamiento de personas, perdón, por ventas adicionales. Es un detalle importante. Ahora bien, vienen algunas técnicas, vamos a verlas en un segundo. Aquí el método de la encuesta, ¿verdad? Que es el que el consumidor o el usuario nos ayuda a nosotros a encontrar posibilidades de pronósticos, cuántas cajas deberíamos de traer. Ellos a través de las preguntas nos van a responder si es importante traer, hacer o colocar en el producto más o menos cantidad de producto. Sin embargo, mire, para los productos al consumidor muchas veces no es posible, ¿verdad?, hacer esta investigación al modo que quisiéramos o al tamaño que quisiéramos. Simplemente lo hacemos al mejor ojo y de alguna manera con la breve encuesta que hayamos realizado o por la tendencia que ese pequeño reducido número de usuarios o de consumidores nos lo hagan saber. En otras oportunidades viene lo que se llaman los foros de opinión y es casi implica consultar a especialistas o expertos que tienen conocimiento de la industria. ¿Cuánto podría ser la venta? Es por decir un ejemplo. Vamos a traer una nueva tecnología, vamos a buscar algunos de los mejores profesionales que utilicen ese tipo de tecnologías similares o que ya hayan estado interesados y poder preguntarles cuál sería su proyección, qué piensan. Por ejemplo, eso es como preguntarle a alguien de tecnología si hacia adelante en el futuro vamos a utilizar o no computadoras de escritorio o todo se va a convertir en el uso del teléfono como ya está pasando. No estamos hablando de la tecnología que se utiliza en cada uno de los elementos electrónicos, sino simplemente de la oportunidad que van a tener los teléfonos versus las computadoras de escritorio y que ya podrían estar pasando. Puede ser que hacia adelante ya no sean los teléfonos, sea otro tipo de tecnología o de aparato que venga hacia nosotros. Otro de los elementos importantes que sale a relucir o de las técnicas es la composición que tiene la fuerza de ventas, ¿verdad? Y aquí es donde los representantes de ventas, es decir, cada vendedor o cada gerencia, hace un pronóstico por cada producto en su territorio. Esto es muy utilizado en algunas compañías de corte internacional o transnacional, que se le conoce como el S&OP. En la parte de ventas y operaciones o ventas y logística van de la mano para lograr hacer una proyección y donde las cabezas de equipo aprueban ese número y están de acuerdo con la venta que se hace de manera tendencial y se hacen casi a dedo o por puro feeling, como diríamos, por sentimiento, por lo que estamos viendo en la estadística hacia atrás o en los meses inmediatamente anteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces este pronóstico se hace pensando en la remuneración hacia adelante. Hay algunos vendedores que tratan de colocar producto en el papel, en el pronóstico, para asegurarse una comisión o un variable. No necesariamente significa que lo vamos a lograr obtener. Luego viene lo que se conoce como el método Delphi, ¿verdad? Que es algo de donde este método tiene un parecido de alguna manera con el foro de opinión. Y lo que se hace es que el equipo de pronósticos o el equipo, digamos, de la gente que estaba, como anteriormente mencionábamos, comercial, utilizan un conjunto de criterios similares. Solamente es que este método Delphi generalmente suministra a un líder de equipo un cuestionario con preguntas de naturaleza general y lo que se hace es inferir los resultados de acuerdo a esas cantidad de personas que fueron involucradas. Se hace de una manera objetiva, sin embargo, siempre hay algún sesgo mayor porque no está al 100% estadísticamente aceptable o comprobado con el resto del mercado, ¿verdad? Luego viene lo que se llama la teoría bayesiana de la decisión, que es una mezcla de técnicas subjetivas y objetivas, ¿verdad? Donde no es posible describir el trabajo detallado de un método dentro de un límite, sino simplemente hay toda una técnica completa. Aquí no nos vamos a lograr profundizar, sin embargo, simplemente es una técnica cualitativa, ¿verdad? Y es similar al análisis de la ruta crítica, en tanto que se utiliza un diagrama de redes y probabilidades que deben de estimarse para cada evento de la red, es decir, cada paso dentro de esa red o esa probabilidad, cada probabilidad de cada evento que esté involucrado, hay que verlo por separado. Finalmente vamos a tener una prueba de mercado, una prueba controlada, como hizo aquí en los años 90 Cervecería, por ejemplo, con los refrescos Tropical, que lo lanzaron en Punta Arenas al mercado. Fue un éxito y en menos de un mes ya estaban lanzándolo al resto del mercado total del territorio. Otra de las técnicas que podemos ver o podemos observar
Ya hablamos de las técnicas cualitativas, ¿verdad? Que son las que son a juicio o que tienen un grado de subjetividad. Por otra parte están las técnicas de pronósticos cuantitativas, que son las que son matemáticas u objetivas, y aquí sí ya se utilizan una serie de elementos estadísticos, digamos, históricos, promedios, series en el tiempo, más numéricas, que se utilizan para poder comprobar o desarrollar un mejor pronóstico. Y dentro de estos pronósticos o estas técnicas cuantitativas está el análisis de serie de tiempo. Y esta serie de tiempo lo que se ocupa simplemente es, como lo dice su nombre, la información hacia atrás de todos los meses, de todos los productos, por ejemplo, para poder tomar una determinación y lograr encontrar de manera sencilla un pronóstico. Puede ser que se utilice 12 meses hacia atrás, 24 meses, 18 meses, 5 años, independientemente, ¿verdad? Es una variable que se utiliza, en este caso, la única que se utiliza es, dentro del pronóstico, es el tiempo, y que considera algunos elementos como temporalidades, picos de venta, por ejemplo, Semana Santa, Navidad, Día de la Madre, si es que el producto aplica, ¿verdad? Dentro de las técnicas cuantitativas tenemos esta de series de tiempo, promedios móviles, que ya lo mencionamos, el suavizado exponencial, que es ya una técnica más estadística que asigna ponderaciones, o pesos, por ejemplo, variables a diferentes partes de los datos, ¿verdad? Y con la cual se puede calcular el pronóstico. Con esta técnica lo que se asegura el pronosticador o la persona o el departamento que esté encargado de esto es asegurar a los grados adecuados una tipificación de las distintas partes de la serie de tiempos. No nos proponemos de explicarlo de alguna manera, pues de forma matemática. Sin embargo, ese pronóstico lo que hace es suavizar los picos, la mayor venta, la menor venta, y poder excluirlos de alguna manera para lograr una media más objetiva en este sentido, ¿verdad? O más acorde, sin dejar de lado un juicio de algo atípico, por ejemplo, una venta que se registró en un mes que sabemos que nunca se había dado y fue porque vino un cliente, había un faltante del competidor, un cliente del extranjero lo pidió porque había un desabasto importante en ese país, que sabemos que eso no sucede con frecuencia, hacia atrás no ha sucedido en el tiempo y hacia adelante no se visualiza tampoco, ¿verdad? Otra de las técnicas que aparecen ahí son las técnicas causales, que está dentro de la parte de la parte matemática objetiva, ¿verdad? Y las técnicas causales incluyen primeros indicadores, ¿verdad? La primer venta, cuál fue el primer año, cómo fue que obtuvimos esos primeros indicadores, cómo fue que nos logramos desarrollar, la parte de la simulación, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de primeros indicadores, para terminar de aclararlo, dice que, utilizando un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una venta de bicicletas podríamos utilizar para niños. Depende de la población de niños que existe, ¿verdad? Sin embargo, de manera que en un primer indicador para el fabricante de bicicletas sería la tasa de nacimientos, por ejemplo. Entonces el fabricante va a buscar establecer esa relación entre esos dos factores, ¿verdad? La población que ya existe, las primeras bicicletas y los nacimientos que vienen o que preceden a esas primeras bicicletas por una cantidad de años determinada. Luego la venta de bicicletas va a ir atrasada en relación a esa cantidad de años que usted escogió, por ejemplo, 3 años. Entonces, si usted está pronosticando hoy cuántos nacimientos van a haber dentro de 3 años, su desfase o su primer indicador va a ser de aquí a 3 años, ¿verdad? En ese sentido. Luego viene la parte de la simulación, que en realidad es una metodología, ¿verdad?, que se ha vuelto posible gracias a las computadoras. En realidad, la simulación lo que se hace es tener un escenario controlado. Si vendemos o no vendemos una X cantidad, una determinada, un número de cajas, de unidades, ¿cuánto podríamos estar vendiendo bajo algunos supuestos, ¿verdad? ¿Cuánto podríamos estar recibiendo de rentabilidad, o cuánto sería nuestro forecast que ocuparíamos, nuestro pronóstico de importación, por ejemplo, dependiendo de una determinada serie de simulaciones o cosas, variables que vamos a asumir, para poder determinar cuánto sería nuestro resultante. ¿Vamos a lograr el objetivo o no lo vamos a lograr? Luego, siguiendo hacia adelante, viene otro de los elementos importantes, los modelos de difusión. Y estos modelos de difusión
pues son una técnica causal, ¿verdad? Involucra las matemáticas y es bastante complejo, no se puede usar sin un ordenador. Sin embargo, por ejemplo, cuando se lanzan nuevos productos al mercado que no son extensiones o rediseños de productos, la técnica sirve para estimar las ventas y que proviene de esa teoría de la llamada difusión de innovación. No está asociado al producto madre, sino que es un producto nuevo, aunque físicamente el cliente o nuestro vendedor lo vea de esa manera, y lo que se hace es una difusión al creer que es un producto totalmente nuevo derivado de una innovación. Se utilizan algunos softwares, sí, claro, importantes. Hay algunas que se mencionan en el libro de texto como Excel, Foca, Minitab, etcétera. Sin embargo, no es detalle el que nos vamos a incluir en esta videoconferencia a profundidad. Todo eso nos va a llevar a nosotros, luego de tener las simulaciones, a pasar a los presupuestos de ventas. Y aquí es importante tomar en consideración, según la figura 16.6 de nuestro libro de texto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del presupuesto, verdad? Y ahí vemos en pantalla esa figura. Se mencionó al principio, del capítulo de la videoconferencia que estábamos desarrollando, que muchas veces la organización necesita presupuestar para asegurar que el gasto no exceda el ingreso planeado, como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Hay un gasto, hay un pronóstico de ventas, un presupuesto de ventas que está asociado al departamento de ventas, a la parte de producción o a la parte administrativa. Y luego ellos van a ver, dependiendo de como empresa, ¿verdad?, un presupuesto de efectivo, ingresos y gastos, asociado a un presupuesto de ganancias con gastos e ingresos. Este es el proceso del presupuesto. Nosotros como compañía vamos a tener en consideración muchas veces que la consecuencia de un pronóstico incorrecto a mediano plazo, por ejemplo, va a ser un plan de ganancias incorrecto, ¿verdad? No cabe la menor duda. Si usted y yo proyectamos vender 1000 cajas y esas 1000 cajas supuestamente nos van a generar $1000 de ganancia o 1.000.000 de colones de ganancia, pero no las vendemos y hacemos todos nuestros planes de capacitación, de motivación, de reclutamiento, de incentivos, de comisiones, de concursos, de promoción, de publicidad, con base en ese 1.000.000 de colones o en esos $1000, por ejemplo, y no las logramos cumplir, evidentemente va a tener que haber un recorte porque no hay ninguna compañía que en su sano sentido vaya a poder cubrir eso en el tiempo. Lo hará una vez, 2 veces, pero mantenido en el tiempo, si no lo cumplimos, no hay manera de que se pueda ver. También afecta a la parte de los planes, ¿verdad? El financiamiento, las nuevas inversiones, el crecimiento de la compañía, la compra de flotilla de vehículos, la nueva infraestructura, la nueva oficina, el nuevo edificio, el plan de desarrollo de nuevas marcas, el plan de capacitación de ejecutivos en el extranjero para traer nuevas marcas, etcétera. El plan de incentivo de vendedores, inclusive podría darse la situación de que se tenga que recortar en presupuesto de capacitación, de viajes, de alimentación, de viáticos, despedir personas, cosa que no queremos que suceda nunca. Así que es importante tomar en consideración que muchas veces el presupuesto, y como se tiene mal pensado, no es generado por contadores, ¿verdad?, sino que simplemente se hace en conjunto de varios departamentos para lograr, o cada área, con cada cabeza de equipo, cada gerente va a ser el responsable de poder hacer el presupuesto. Y esos presupuestos, bueno, pueden ser desde muchos elementos, desde la óptica contable, mire, o desde la óptica financiera o comercial. El presupuesto de gastos de ventas, ¿verdad?, que se atribuyen directamente al proceso de ventas, los salarios, las comisiones, los gastos de ventas y capacitación. Luego estaría el presupuesto por publicidad, por ejemplo, que puede ser determinado de muchas maneras, ¿verdad?, como un porcentaje de ventas anuales, como paridad competitiva, que esto se ve en curso de mercado básico en grado, el método económico donde se le asigna la publicidad después de que otros centros de costo han recibido su presupuesto, es decir, si hay algo que queda, se le asigna publicidad, se deja de último lo que va restando, ¿verdad? El objetivo tarea, un lanzamiento de una marca determinada, un producto determinado, así le asignamos el presupuesto. El retorno sobre la inversión, si voy a invertir $1 en publicidad, ¿cuánto va a ser mi retorno sobre ese mismo dólar? Si voy a lograr colocar 100 cajas, ¿cuánto será el retorno de inversión en esas 100 cajas, en esos 100 carros, en esas 100 casas? Lo que usted guste. El método incremental y entre otros el presupuesto administrativo finalmente, ¿verdad?, que es el que se ocupa para operar o el que se incurre, digamos, para que la fuerza de ventas opere, como gastos, costos de investigación de mercados, administración de ventas, apoyo al personal, la parte administrativa finalmente. Desde ahí viene la determinación del presupuesto. Muchas veces es posible decir, ¿verdad?, que el presupuesto de ventas es el ingreso total esperado, como lo vemos en ese cuadro, según ese flujo. Sin embargo,
va a estar asociado a todos los productos vendidos y no necesariamente si usted y yo colocamos que vamos a colocar 350.000 unidades de venta en un periodo de un año, lo vayamos a cumplir. Va a determinar de la temporalidad, de la situación del mercado, de los competidores que entren, de los competidores que se vayan, del producto nuestro, del precio, de la economía, del tipo de cambio. Hay 1001 variables que son atribuibles a que el presupuesto de ventas sea realmente una proyección o un pronóstico, como lo estábamos viendo anteriormente, y no realmente sea algo que está por sentado y dado en cualquier empresa, que lo que colocamos en el papel es lo que se va a cumplir. ¿Cómo se asigna? Muchas veces es una proyección para cada ejecutivo, para cada departamento, y va a estar dependiendo de cuánto vendamos o cuánto estemos dejando de vender. Si cumplimos con el 100% de nuestra cuota, tendríamos 100% de presupuesto hacia el mes adelante o el periodo adelante. Si cumplimos con el 80%, será el 80% de ese presupuesto que teníamos planeado, planificado para ejecutar, para cumplir hacia adelante el monto de ventas que teníamos pensado, pues se va a tener que reducir porque no estábamos logrando cumplirlo, haciéndolo de la manera como se hace generalmente, que es presupuesto de ventas está asociado a la venta, al ingreso. Si cumplimos el 100% de nuestra cuota, 100% de presupuesto de ventas. Si fue el 80%, muchas veces hay que recortarlo en la misma proporción. Es un proceso importante de planeación, claro, sin un pronóstico de precisión razonable. Mire, muchas veces vamos a planear en vano. Y como decía Peter Drucker, 1 hora de planeación equivalen a 4 horas de ejecución en nuestro negocio. Es mejor planear 1 hora para hacer nuestro presupuesto o un día, independientemente, que no salir a la calle a ejecutar para tratar de lograr cumplir con una ganancia que tal vez no se nos va a presentar. Así que finalmente el presupuesto de venta nos va a llevar a que siempre va a ser algo porcentual, como lo hemos venido viendo. Son números, es un porcentual, nunca va a ser fijo, va a estar variando de acuerdo a lo que usted y yo tengamos en nuestra oportunidad. Y hay que tener en consideración que siempre va a ser relativamente fijo. ¿Y a qué me refiero con esto? Se va a mover acorde a se mueva la venta, acorde cumplamos los objetivos. En resumen, podríamos decir nosotros que entonces es mejor planear 1 hora para poder lograr cumplir con 4 horas de ejecución sanas. Es mejor pronosticar, que aunque muchas veces como gerentes de ventas no consideramos que sea necesario, pero sí es importante para poder prospectar cuántas cajas vamos a vender en el futuro, para que no nos haga falta materia prima, para que no nos quedemos sin insumo básico, que es la venta. Y usted no puede vender si no tiene producto. Al final del día, cuando una compañía nos pide el pronóstico, es ese acercamiento entre los diferentes departamentos para poder llegar a un consenso de cuánto será lo que consideramos de acuerdo a las técnicas cuantitativas o cualitativas, de acuerdo a su empresa, de acuerdo a usted como profesional que queramos utilizar para lograr cumplir con nuestras metas. Al final del periodo, ese pronóstico nos va a ayudar para que nuestros vendedores, como lo veíamos en otra videoconferencia, puedan tener, al igual que nosotros, nuestro salario completo, nuestro salario variable, proporcional, todos los meses. Nada más triste que pronosticar por debajo, por miedo, por no ser un gerente que tomamos riesgo, como lo mencionábamos en otros capítulos, por no tener la actitud correcta y quedarnos ahí lamentándonos en el que hubiéramos hecho, que eso no existe. Más bien, a partir de este momento lo que debemos de hacer es arriesgarnos. Eso sí, no abusar. Siempre tratar de proyectar un poquito más por aquello de que la venta se nos dispare o que tengamos una nueva manera de hacer las cosas y que nuestra venta, nuestras cajas, nuestro producto cada día se venda más. Así que invirtamos. Esto no es gastar el tiempo, es invertir el tiempo en un pronóstico sano, en conjunto con todas las otras dependencias que tengan que estar involucradas, mercadeo, trade marketing, logística, producción, para poder al final del periodo decir, enhorabuena que tomamos la decisión como equipo y logramos cumplir con las ventas del periodo. Felices ventas, felices ventas, felices ventas. Muchas gracias. De aquí podemos concluir lo que exponía en el video. Armar el presupuesto de ventas requiere de muchos factores,
datos históricos, condiciones del mercado. Hay que observar el comportamiento no solo de dicho mercado, sino también de leyes o regulaciones que podrían afectar mi giro de negocio o podría afectar el poder adquisitivo de mis clientes. Debo de saber, por lo tanto, un poco de derecho, también debería saber bastante de matemática, de contabilidad, y por eso vital que todo el mundo participe. Mientras más opiniones se tenga, mientras más experiencia se aporte en la elaboración del presupuesto, vamos a obtener mejores resultados. O sea, todas esas son herramientas que me ayudan a ser lo más objetivo y lo más puntual posible. Pero recuerden que esto es un supuesto. Para que eso se haga realidad, realmente quiere de que después de haberlo pensado, después de haberlo planificado, se ejecute poniéndole toda la pasión del caso, haciendo todo el esfuerzo necesario para que se vuelva realidad y tener el criterio necesario para que cuando alguna circunstancia cambie, actualizar el presupuesto y adaptarlo a esas nuevas circunstancias. Recuerden que esa es la ventaja de los presupuestos flexibles. Sigamos. Beneficios que encontramos al hacer nuestro presupuesto de ventas. Hay un planeamiento eficaz del flujo de efectivo. O sea, tenemos mejores herramientas para saber cuándo vamos a contar con ese dinero basado en cuándo vamos a vender, lo que vimos en la elaboración de flujos de efectivo. Al saber cuándo tenemos que despachar algo originado por ventas, también deberíamos de saber cuándo debemos saberlo adquirirlo para que esté disponible al momento que nuestro cliente lo requiera. También nos obliga a conocer adecuadamente mi cliente y los productos con que yo voy a satisfacer o a resolver los problemas de mis clientes. También sabiendo cuánto voy a vender en unidades me permite ver qué tanto eso se puede hacer realidad. Si tengo la capacidad instalada para producirlo o la capacidad de comprar la cantidad de unidades necesarias que son las que se requieren vender. Al tener un estudio, me permite identificar cuáles son las tendencias de venta, cuál es el comportamiento del mercado. Todo esto planificado, puesto en un flujo de efectivo, yo ya sé cuánto necesito de invertir y por lo tanto también ya tengo una buena idea de cuándo puede retornar esa inversión. Me permite establecer o planificar de mejor forma las utilidades que voy a obtener y teniendo un buen panorama, yo ya puedo pensar o tomar acción en la generación o en la gestión de costos, cuáles se pueden mejorar, cuáles se pueden reducir o cuáles no son necesarios para alcanzar nuestras metas. He ahí la importancia de integrar, como dijimos en la diapositiva anterior, conocimiento, experiencia, verlo desde varios puntos de vista, financiero, mercadológico, procesos, derecho, matemático y sobre todo tener muy buen criterio para saber qué herramientas usar y cómo interpretar el resultado de cada una de ellas. En el curso vamos a partir o vamos a ver las herramientas, digámoslo así, más simples que nos permitan tener resultados más inmediatos. La sugerencia es ahondar en todas las herramientas y metodologías que hay para ir agarrando experiencia, pero es mejor partir de lo simple a lo complejo, porque si dominamos lo simple, esto nos va a generar experiencia, conocimiento
Y eso es una buena base para pasar a otro nivel y a otro y así seguir ascendiendo en el grado de complejidad.